Como le decía al principio, vamos a hablar del evento más dramático de la historia de la humanidad, la crucifixión del Señor Jesús. Y es dramático, un evento dramático, no porque, bueno, lo histórico, vamos a ver el aspecto histórico, pero tiene un aspecto personal. Es un evento dramático que tiene un impacto en nuestras vidas, o debería tenerlo, y puede tenerlo si no lo ha tenido. Y el título del mensaje tiene que ver justamente con una expresión de Jesús en ese momento más difícil, dramático y crítico de su vida, que fue cuando él, estando en la cruz crucificado, le preguntó a Dios, su Padre, por qué lo había abandonado en ese momento. Y vamos a explicar esa expresión de Jesús. Pero déjenme relatar un poco el momento, hacer un poco recuerdo de lo que fue el último jueves que estuvimos juntos, de lo que pasó después del juicio político de Jesús. Cuando vimos que Pilato lo juzga a Jesús, en realidad Pilato lo condena a Jesús para complacer al liderazgo judío y a la multitud que estaba pidiendo sangre, ¿no? Reclamando a grito pelado que crucificaran a Jesús. Bueno, lo que dice el texto es que Pilato lo entrega, en Marcos capítulo 15, verso 16, lo entrega a los soldados, al pretorio. Saben, fue entregado a un grupo de 600 soldados. Eso es un pelotón, una tropa romana que estaba asentada en ese momento por la fecha de la Pascua, donde millones de judíos se congregaban para celebrar la Pascua, y Pilato venía de su cuartel general de Cesarea a Jerusalén para evitar cualquier tipo de disturbio, y venía con toda la tropa, unos 600 soldados de élite del ejército romano que rodean a Jesús, lo rodean al Señor Jesucristo, y uno de ellos entrelaza una corona, hace una corona de espinas, se preparaban para burlarse de él, para escupirlo, para golpearlo, y de hecho eso fue lo que le hicieron. Le clavaron la corona de espinas en su sien, lo golpearon con una caña que le habían dado para que figurara una especie de cetro de un rey, de un gobernante. Con la misma caña le golpeaban en la cabeza, lo escupían en la cara, lo desnudaron, se burlaron, se arrodillaban delante de él. Hay una expresión de Marcos en el versículo 20 donde dice: por fin lo sacaron para crucificarlo. Esa expresión, o sea, no podía el Hijo de Dios estar soportando tanto desprecio, tanta burla, tanto ataque en un estado físico terrible, deplorable, porque ya había pasado por el azote romano. Y como les conté el jueves anterior, ellos azotaban a los condenados a muerte por crucifixión al punto de dejarles solamente un hilo de vida. Era muy cruel el azote. Les conté que era un mango de madera con tiras de cuero, y en la punta tenía a veces bolas de cristal o de acero o pedazos de hueso animal, y con eso desgarraban las carnes de los que habían sido condenados a muerte. Jesús había padecido ese tormento, ese azote, ya había pasado casi 24 horas despierto, porque fue la noche anterior que él celebró la cena, se fue a orar con sus discípulos al monte de los Olivos, ahí fue arrestado, ahí fue llevado a juicio, a un juicio ilegal de noche, donde pasó toda la noche siendo enjuiciado. Luego, cuarto intermedio, lo encierra en una celda, maniatado, parado, para luego al amanecer llevarlo a Pilato. Todo esto sin dormir, sin descanso, un juicio político que fue una farsa también, y luego ser azotado con la crueldad. Y a esta crueldad y el dolor y el padecimiento físico se suma ahora todo este escarnecimiento, esta burla de los mismos soldados romanos. Con razón dice Marcos en el versículo 20, después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa, por fin lo sacaron para crucificarlo. Ahora, en el versículo 21 nos dice que cuando iban de camino al lugar llamado la Calavera o Gólgota o el Monte Calvario, como le conocemos, aunque lo discuten que no era un monte, en realidad los romanos crucificaban a las personas en lugares donde la gente pasaba. Porque cuando crucificaban a un condenado,
Lo que buscaban era que ese crucificado se convirtiera en una advertencia para todos, que nadie podía, que a nadie se le ocurriera desafiar el poder de Roma, porque si no iban a terminar como este crucificado. Así que era el lugar, se llamaba la Calavera o Gólgota, ¿sí? En hebreo, pero no se duda si es como dice la canción, que era un monte, era un lugar donde pasaba la gente, y en el camino hacia ese lugar era justamente el camino donde la gente pasaba. Ahora, había sido tal la paliza que le habían dado al Señor Jesucristo que tienen que buscar a alguien para que lo ayude a llevar la cruz. Literalmente que lleve la cruz. Y dice el texto, o a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Lo condujeron significa que Jesús no podía caminar por sus propios medios, de cómo estaba su estado físico. Cuando llegan al lugar de la calavera, al Gólgota, le ofrecieron vino mezclado con mirra. Él se niega a tomarlo porque era un sedante, era un calmante. Jesús había decidido, había determinado soportar todo el dolor y sufrimiento que tenía que enfrentar y que tenía que soportar hasta las últimas consecuencias. Él se niega a tomar esta bebida porque se le daba a los que iban a ser crucificados para que sea más leve el tormento que tenían que soportar. Bueno, lo crucificaron. Marcos no cuenta mucho detalle, yo estoy dando algunos detalles porque la historia nos cuenta cómo eran las crucifixiones en el tiempo de Roma. Mel Gibson, a diferencia de Marcos, en su película La Pasión, él cuenta todos los detalles que hay entre líneas del relato de los evangelistas. Los evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pasan los detalles, los detalles que son crueles, los pasan por encima, no dan muchos detalles por respeto, por dolor, ¿sí? Y por respeto a quien era el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Dice Marcos en el verso 24, capítulo 15, lo crucificaron. Bueno, repartieron su ropa, la ropa que quedaba, que era de toda una costura, se la repartieron, echaron suerte, la sortearon los soldados, y esto era las 9 de la mañana. Sigue contando que Marcos, que sobre la cabeza de Jesús clavaron un cartel, en el cartel decía la causa de su condena, el rey de los judíos, eso decía el cartel. Lo crucificaron entre dos criminales, él estaba en el medio. Los que pasaban, dice el texto bíblico, Marcos está contando que los que pasaban movían la cabeza, meneaban la cabeza y blasfemaban contra Jesús, se burlaban de Jesús y decían, tú que destruyes el templo y entre día lo reconstruyes, mirá dónde estás ahora. Se burlaban, baja de la cruz, sálvate a ti mismo, le decían. De la misma manera los sacerdotes judíos se burlaban también de él y le decían, salvó a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Y era una burla que tenía cierta verdad, o sea, ellos lo decían en son de burla, pero la realidad, gente, es que Jesús había elegido justamente eso, había elegido sacrificarse a sí mismo, salvó a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Bueno, él podría haberse salvado a sí mismo, pero eligió no hacerlo, sino que eligió morir para salvarnos a nosotros. Esta burla tenía un contenido de verdad, que ahora baje de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos, también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Ahora, con respecto a esta parte del relato de Marcos, quiero llamar la atención a un par de datos que él nos da. Que lo crucifican a las 9 de la mañana, esclavado en la cruz. A partir de ese momento, hasta las 12 del mediodía, fueron 3 horas, donde los que pasaban se burlaban de él, lo escarnecían, lo injuriaban, blasfemaban contra él. Los líderes sacerdotes del pueblo de Israel, los líderes del pueblo judío, también se burlaban de él. Los dos ladrones que estaban
crucificados al lado de él, también se burlaban de él. 3 horas de constante dolor, padecimiento físico y sufrir el padecimiento moral y el padecimiento espiritual de recibir todas estas burlas e insultos durante 3 horas. Recordando las palabras de Pilato, cuando Pilato quería zafar de la situación para no condenar a Jesús a la crucifixión, dice, al rey de ustedes voy a crucificar, pero ¿qué mal hizo? Era evidente para los líderes judíos, era evidente para el pueblo y era evidente para Pilato que no había hecho ningún mal. O sea, yo sé que todos sufrimos injusticias y que hay personas que han sufrido en la vida la burla, la injusticia y que han sufrido cosas terribles, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre todas las personas que han sufrido la burla, el desprecio, el rechazo, los insultos de sus prójimos o de sus allegados, familiares o enemigos o de sus seres queridos incluso? ¿Cuál es la diferencia con Jesucristo? Es que Él no merecía nada de esto y que Él era el Hijo de Dios. Era Dios que se había hecho hombre. No había hecho otra cosa en su vida que hacer el bien, que sanar enfermos, libertar a los endemoniados, resucitar muertos, darle de comer a los hambrientos. Ahora, entramos en la otra parte del relato cuando Marcos nos va a hablar de cómo muere Jesús. Durante 3 horas Jesús soportó todo esto colgado en esa cruz, pero en el versículo 33 dice que al mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra, todo el país se oscureció. Todo el país se oscureció, todo el país se oscureció. Y esto nos recuerda, nos trae a memoria lo que pasó en Egipto, cuando Dios estaba juzgando a los egipcios por haber sometido a la esclavitud al pueblo de Israel durante 400 años y negarse a dejarlos en libertad. La novena plaga que Dios trajo sobre los egipcios fue la plaga de oscuridad, la plaga de tinieblas. Tinieblas que eran, para el relato en el libro de Éxodo, que era palpable, o sea, no podían verse ni siquiera la mano delante de ellos, de lo densa que era la oscuridad y las tinieblas, que había venido como juicio sobre Egipto. Jesús muchas veces en su mensaje y en sus enseñanzas hablaba del castigo que iban a merecer aquellos que rechazaban su mensaje, aquellos que rechazaban su evangelio, y Jesús decía estas palabras, que esas personas irán al lloro, a las tinieblas de afuera, al lloro, al llanto y al crujir de dientes. Esas es las tinieblas de afuera, a la oscuridad. Ahora, el relato de Marcos nos dice que justamente esta oscuridad a las 12 del mediodía, por eso lo remarca Marcos, porque a las 12 del mediodía no puede jamás oscurecerse el cielo, se puede nublar, pero no que caiga todo en oscuridad. Literalmente, a ver, se hizo de noche, en ese momento se hizo de noche. Y acompañado con esta oscuridad, el silencio, porque las burlas terminaron. Entonces la gente ya no hablaba, las multitudes no hablaban. Los dos condenados con Cristo tampoco decían nada. Los líderes y sacerdotes tampoco decían nada. Y Jesús estaba en silencio durante 3 horas. Ahora, el hecho de que estas tinieblas cayeron sobre ese lugar y sobre todo el país, eso también significa que esa misma oscuridad, que es el juicio de Dios y que es el castigo de Dios, las tinieblas de afuera, donde son lanzados los pecadores que rechazan a Dios, esto es lo que vino sobre Jesús en ese momento. Lo primero fue todo sobre el cuerpo de Jesús, pero lo que vemos ahora es algo que viene sobre el alma de Jesús. Jesús no solamente está soportando un tormento físico, está soportando un tormento espiritual, un tormento en su alma. Jesús está experimentando el castigo de Dios por los pecados, como si Él mismo fuera un pecador. Como si Él mismo, ¿cómo no? En realidad Él está ahí representando a todos los pecadores y soportando ese castigo del cual Él había hablado, advirtiendo a todos aquellos que rechazaran su mensaje, el castigo que iban a sufrir, que era en las tinieblas de afuera, separados de Dios
para siempre. Y eso era lo que Cristo estaba soportando en ese momento. Ahora, a las 3 de la tarde se rompe el silencio y aparentemente también desaparece esa oscuridad. Y a las 3 de la tarde se rompe el silencio porque es el momento donde Jesús gritó a voz en cuello, Marcos 15:34, Eloi, Eloi, lama sabactani, esto en hebreo, en arameo, perdón, ¿qué significa Dios mío? Este fue el grito. Y dice Marcos que fue a voz en cuello, fue una gran exclamación, un gran clamor de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Pensando en esto, que al sufrimiento físico se estaba sumando el sufrimiento moral de las burlas, los insultos, las injurias, el sufrimiento de la injusticia también, de haber sido condenado siendo inocente, eso es el sufrimiento moral, el sufrimiento espiritual en su alma, en su ser interior, de estar soportando el mismo juicio y el castigo de Dios sobre su cuerpo y sobre su propia alma, viviendo en carne propia lo que es estar en el infierno, viviendo en su alma propia lo que significa estar separado de Dios eternamente y para siempre, soportándolo, y a eso se suma esa sensación, mejor dicho, a ver, me retracto, esa realidad, la realidad de que él estaba solo en ese momento. Porque en otros momentos que él era atacado por sus enemigos, en otros momentos que era desafiado por sus enemigos, Jesús decía estas cosas. Él decía estas palabras, yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. Ustedes recordarán esas expresiones de Jesús en los evangelios, porque no soy yo solo, el Padre es conmigo, el Padre está conmigo, yo estoy con el Padre y el Padre está conmigo, pero ahora Él está reclamándole a su Padre por qué lo había abandonado. Literalmente, Jesús fue dejado solo en la cruz, solo para soportar todo el juicio y el castigo de Dios que merecían nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esta expresión de Jesús es la misma exclamación que en el Salmo 22, casi 1000 años antes de este evento, de este momento en la cruz, 1000 años antes, David había escrito el Salmo 22. El Salmo 22 es el salmo que describe a un inocente que está siendo perseguido de manera cruel por sus peores enemigos, sin haber hecho nada para merecerlo. Y en el versículo 21 del Salmo 22 comienza con esta expresión diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es todo un relato en los primeros versículos de un sufrimiento cruel, espiritual, moral, interior, insoportable, que seguramente David estaba padeciendo en ese momento, pero que era una antesala y un preanuncio de lo que el Mesías iba a tener que sufrir por causa de nosotros. El texto sigue el relato de Marcos, dice que los que lo escuchaban, que no entendían arameo, sino que eran judíos de origen griego, creían que él estaba llamando a Elías. Entonces dejaron que, porque uno se acercó a darle a beber vinagre, dijo, no le des a beber vinagre, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, una cosa morbosa, porque pensaban que Elías iba a venir a salvarlo, que él había hecho una oración, Jesús, a Elías, para que Elías viniera a salvarlo. Pero obviamente que esto no era así, era una mala interpretación de parte de ellos. Y verso 37 dice, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, murió, falleció. ¿Qué ocurre en el momento, qué ocurre en el instante? La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito, ver cómo murió, y lo oye y lo ve, cómo murió, dijo verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. A ver, el relato de Marcos deja bien en claro la cadena de responsabilidad que hay sobre la muerte de Jesús. Él va a poner bien en claro que fue Judas el que lo vendió por codicia, por 30 monedas de plata. Marcos también dice claramente que los líderes judíos son responsables porque lo entregan a Pilato por envidia. Pilato lo sabía, Marcos lo relata. Y Pilato lo entrega a la muerte de cruz por cobardía.
porque no quería echarse encima al liderazgo judío y al pueblo judío, no quería tener problemas con el emperador Tiberio. Ahora bien, la pregunta es, ¿ellos solo fueron los responsables de la muerte de Cristo en esa cruz? Cuando continuamos leyendo el Nuevo Testamento, llegamos a un texto que es Hebreos capítulo 6, versículo 6, donde nos dice que no, que ellos no son los únicos responsables de la muerte de Cristo, que todavía en la actualidad hay personas que siguen siendo responsables o se hacen responsables de la muerte de Cristo, refiriéndose a qué clase de personas, a aquellas personas que al oír el mensaje del Evangelio, o sea, al oír el mensaje de lo que Cristo hizo en la cruz y su resurrección al tercer día entre los muertos, rechazan esta buena noticia, rechazan el sacrificio de Cristo, rechazan los padecimientos de Cristo, rechazan la muerte de Cristo, y dice Hebreos 6:6 que es imposible que esta clase de personas puedan obtener una oportunidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque están volviendo a crucificar a Jesús para su propio mal. Están volviendo a crucificar al Hijo de Dios y están exponiendo a la vergüenza pública otra vez al Hijo de Dios. En otras palabras, cada vez que escuchás el Evangelio, cada vez que escuchás la buena noticia de lo que Jesús hizo por vos en la cruz, que nos habla también del milagro que fue su resurrección al tercer día, y te das el lujo, no sé si la expresión correcta, pero es un modismo que todos conocemos, te hace el lujo de decir, no, no, gracias, no quiero, no quiero, gracias, no necesito, ¿no? Nos damos ese lujo nosotros de decir, no, gracias, no lo necesito, estamos volviendo a crucificar nosotros al Hijo de Dios y lo estamos insultando y lo estamos avergonzando una vez más. Entonces, en la cadena de responsabilidad no está solamente Judas, los líderes judíos y Pilato, también estamos nosotros. Después otra pregunta que es interesante hacernos es, ¿quién entregó a Jesús? Porque Jesús advirtió a sus discípulos que él iba a ser entregado a los sacerdotes judíos, a los romanos, y que iba a ser entregado al padecimiento, al tormento, a la muerte, a la crucifixión, y que al tercer día iba a resucitar. En Marcos capítulo 10, verso 33, cuando están yendo camino a Jerusalén, a ver, unos pocos meses antes de su crucifixión, le dice Jesús a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Meses antes de que todo esto ocurriera, en el capítulo 14, verso 41, dice, al volver por tercera vez, les dijo, ya esto es en el jardín, está orando Jesús en el huerto de Getsemaní, ahí en el monte de los olivos, y los discípulos habían dormido. A medianoche, en el momento más difícil para Jesús. ¿Siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora, dice él. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Jesús les advirtió, y esa misma noche, mientras Jesús terminaba de hablar, Judas aparecía con toda la patota para arrestar a Jesús. Ahora, él está siendo entregado, él dice que está siendo entregado. ¿Por quién está siendo entregado? ¿Por quién? Y bueno, acá entramos de nuevo, bueno, Judas fue el que lo vendió. Bueno, sí, podemos decir que Judas tuvo un papel muy importante. Obviamente, él fue el que lo vendió por codicia, por 30 monedas de plata. Pero miren qué dice Jesús en el capítulo 10, verso 45. Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Jesús en esta expresión, Jesús en su ministerio hizo lo que ya sabemos, lo que aprendimos, milagros, sanidades, liberaciones, enseñanzas sorprendentes, cosas maravillosas, extraordinarias, que nadie jamás había hecho, dando evidencia
de que él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Pero no había habido nunca una confesión de parte de su boca de quién era él. Ahora, él dice cuál es su misión y que él va a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿él fue entregado o él dio su vida? En el capítulo 14, verso 22 al 24, que relata la Santa Cena o la última cena de Jesús con los discípulos en la última Pascua, él toma el pan y lo parte y él dice, este pan es mi cuerpo que es partido por vosotros. Ahí está anticipando sus sufrimientos físicos. Y después, en el versículo 24, tomó la copa de vino y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio por muchos. En el versículo 45 dice que él va a dar su vida al rescate por muchos. En el capítulo 14, verso 24, él dice que su sangre va a ser derramada en un sacrificio. ¿Quién está haciendo el sacrificio acá? ¿Quién está haciendo el sacrificio? Bueno, primero deja en claro que a él lo entregan, pero él da su vida voluntariamente. Él da su vida al sufrimiento, al dolor, él da su vida a la muerte y a la muerte de cruz. Él da su vida para rescatar a muchos. Y luego dice que su sangre, que era lo que corría en todo sacrificio, su sangre iba a ser derramada en sacrificio por muchos. Y acá el que hace el sacrificio es Dios el Padre. Dios el Padre es el que va a sacrificar a su propio Hijo, su propio Hijo va a derramar su sangre por muchos. Ahora, por muchos, el apóstol Pablo lo convierte en algo personal. Cuando en Gálatas capítulo 2, versículo 20, habla de Jesús, el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó por mí. Ese por muchos nos habla de que la muerte de Cristo fue en sustitución, en lugar de muchos. Pero llega un punto donde el apóstol Pablo dice que no sirve de nada saber que Cristo murió por muchos pecadores si no recibo para mí mismo ese sacrificio que fue hecho a mi favor. El Hijo de Dios me amó a mí y se entregó por mí. Y esta es la gran diferencia entre celebrar una fiesta recordando una fecha de hace 2000 años atrás, que dicho sea de paso, la Biblia no nos manda a celebrar la fiesta de la Pascua, porque no es una fiesta cristiana, es una fiesta más bien judía, ¿sí? No hay mandamiento de celebrar todos los años la Pascua, no hay. Sí hay mandamiento para celebrar lo que se conoce como la Cena del Señor o la Santa Cena, donde los creyentes compartimos el pan y el vino entre todos nosotros, cosa que hicimos el domingo pasado seguramente en todas las iglesias cristianas evangélicas. Pero este sacrificio y este rescate, para que pase del dato histórico a ser una realidad en mi vida, tengo que apropiármelo para mí mismo, apropiármelo por medio de la fe y entender que lo que pasó en esa cruz y esa muerte fue por mí, antes de entender que fue para mí. Para mí, bueno, está bien, sí, fue para mí, fue para vos, fue para nosotros. Y cuando decimos, fue para mí, y sus bendiciones son para mí, decimos, bueno, gracias Señor, gloria a Dios. Ahora cuando comprendemos, en primer lugar, que fue por mí, entonces ya nos acercamos a Dios con otra actitud. ¿Cuál es la actitud con la que nos acercamos ahora? Y la actitud es, perdóname Señor, perdóname. La actitud de humildad y de reconocer que fueron nuestros pecados, tus pecados y mis pecados, los que lo clavaron a él en esa cruz. Ahora, la crucifixión, que es otro momento fuerte. Acá, como le decía, Marcos obvia todos los detalles que Mel Gibson en su película La Pasión no obvió. Y la burla que era cierta. Ellos lo dijeron son de burla. A otros se salvó, pero a otros salvó, pero no puede salvarse a sí mismo. Bueno, lo dije en su momento y lo quiero enfatizar. Él podría haberse salvado, y es verdad que salvó a muchos, pero eligió el sacrificio.
eligió ser sacrificado. Él eligió la muerte en nuestro lugar. Él eligió ser castigado por nosotros. El desenlace, bueno, el grito desesperado del Señor termina con este desenlace y es algo que quiero remarcar. Versículo 37, Marcos registra dos cosas. Cuando Jesucristo exclama su último suspiro y muere en la cruz, dos cosas pasaron. Primero, el velo del templo se rasgó, o la cortina del templo, del santuario, se rasgó de arriba a abajo. A ver, vos tenés una cortina en tu casa, yo tengo, si de una sola pieza. Si se va a rasgar, es muy difícil que se rasgue de arriba para abajo. Es más fácil que se rasgue de abajo para arriba. O sea, ¿quién la rasgó de arriba para abajo? Y otro punto que es importante, esa cortina gruesa representaba una gran verdad. A ver, les explico un poquito. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, el hombre y toda la humanidad con él fueron expulsados de la presencia de Dios. Dios echó a la humanidad de su presencia, los echó. Ellos no podían volver a entrar al jardín y en la puerta del jardín del Edén Dios había puesto ángeles con espadas desenvainadas cuidando la puerta del jardín para que el hombre no vuelva a entrar, porque el hombre había perdido su privilegio y el favor de Dios y la gracia de Dios que le permitían estar viviendo en la presencia de Dios. Entonces el hombre fue expulsado del jardín del Edén, significa que fue expulsado de la presencia de Dios. Por eso toda la vida humana que se desarrolló desde ese día de la expulsión de nuestros primeros padres hasta el día de hoy es el resultado de la humanidad viviendo fuera de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios. Ahora, cuando Dios salva al pueblo de Israel y en el desierto les instruye a construir un tabernáculo para que ellos puedan adorar a Dios y presentar su sacrificio delante de Dios, les instruye que en el santuario, el tabernáculo tenía tres partes. El atrio exterior, que era un lugar al aire libre, ¿sí? Sin techo, sí tenía, a los costados tenía todo un cortinado. El tabernáculo era una gran tienda de campaña que se armaba y se desarmaba mientras ellos caminaban en el desierto. Y el lugar cubierto, cerrado del santuario, tenía dos compartimentos. El primero se llamaba lugar santo y el otro se llamaba lugar santísimo. En el lugar santísimo había allí un arca de madera, un gran cofre de madera recubierto de oro. Bueno, en definitiva, no quiero entrar en detalles con eso, la Biblia lo explica bien, te recomiendo leer el libro de Hebreos, pero lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una cortina gruesa, muy gruesa, de una sola pieza. ¿Qué separaba esta cortina? En el lugar santísimo estaba la gloria de la presencia de Dios. Y a ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año con un sacrificio de sangre en sus manos para obtener el perdón temporal, momentáneo, de todo el pecado del pueblo. Era peligroso entrar a la presencia de Dios, no se podía entrar a la presencia de Dios sin sangre en las manos. Sin sangre no se podía. El sacrificio, el arrepentimiento del pecado, la humillación por el pecado, el reconocimiento del pecado tenía que venir antes de entrar a ese lugar. El sumo sacerdote entraba en representación de todo el pueblo pecador, una vez al año, y entraba atado del pie, con una correa, porque podía caer muerto ahí adentro si había algún pecado en él del cual no se había arrepentido. Y con la correa lo sacaba. El manto del sumo sacerdote tenía campanillas al borde del manto para escuchar de afuera si el sacerdote se movía. Si se escuchaba la campana porque estaba todo bien, si no se escuchaba la campana, lo tenían que sacar muerto al sumo sacerdote del lugar santísimo. Esto tenía un mensaje para el pueblo de Dios, que no se puede entrar a la presencia de Dios, que no tenían acceso a la presencia de Dios, no tenían acceso, no podían entrar, por más sacrificio de animales que hicieran, por más penitencia que hicieran, no podían entrar, ni el pueblo judío, ni los que no eran judíos, nadie podía entrar. Y el sumo sacerdote corría riesgo de muerte si entraba sin un sacrificio de sangre en sus manos. Y un sacrificio que tenía que ser un animal perfecto, sin defecto, sin nada, un animal en perfectas condiciones. Y la sangre de ese animal era presentada para cubrir la maldad y el pecado de todo el pueblo, de manera momentánea,
y de manera de poder restablecer anualmente una relación con Dios que no podía ser restablecida del todo porque la sangre de ese animal no podía limpiar la conciencia y el corazón de nadie, pero todo esto le fue dado a Israel como una preparación para lo que ocurrió en este momento. Porque en este momento, ese velo que representaba que Dios estaba allá y nosotros acá, y que no teníamos manera de acceder a Dios, no había y no hay. Ahora voy a explicar esto. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rasga de arriba a abajo. Es evidente que Dios lo rasgó, y el mensaje ¿cuál era? Que ahora sí, los que querían volver a reconciliarse con Dios, los que querían volver a la presencia de Dios, los que querían volver a vivir la vida como Dios la había planeado en el principio, podían volver ahora por medio del Señor Jesucristo. Porque su muerte en la cruz quitó la separación entre Dios y los pecadores. Reconcilió a Dios con el pecador y al pecador con Dios. Ahora bien, dije recién que es imposible entrar ahí. Sí, es posible y es imposible. Es posible para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, humildemente se confiesan pecadores y ponen su confianza solamente en Cristo como intermediario para entrar a la presencia de Dios. Es imposible para los que no se arrepienten de sus pecados. Es imposible para los que rechazan el Evangelio. Es imposible para los que rechazan la muerte y resurrección de Cristo. Es imposible para los que no se humillan delante de Dios. Es imposible para los que no se confiesan pecadores. Es imposible para aquellos que no le dan la vuelta, no le dan la espalda a los pecados, a sus propios pecados, que crucificaron a Jesucristo. Para ellos es imposible. ¿Permanece hasta el día de hoy la posibilidad? Por supuesto que sí, pero solamente hay una condición, ¿sí? Creer en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Y lo segundo que ocurre, que es la ironía, es la confesión de un soldado romano, un centurión romano, que era un idólatra, era un pagano, era un adorador de dioses paganos. Él está parado ahí en la cruz, él ha visto morir a mucha gente en batalla, él está acostumbrado a la muerte y habrá visto a cuántos crucificados morir en las cruces romanas. Sin embargo, al oír a Jesús lo que dijo cuando murió, la manera en que él exclamó y la manera en que Cristo sobrellevó sus sufrimientos y sobrellevó la cruz, como dijo el profeta Isaías, él fue como cordero, fue llevado al matadero, como una oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y fue llevado a la muerte, sin quejarse, sin reclamar venganza, sin prometer venganza de nada. El centurión romano es impactado por este acontecimiento, por la actitud de Jesús, dice que él confiesa, diciendo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. A ver, Marcos comienza su evangelio en el capítulo 1, dice, este es el evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. En el bautismo de Jesús, Jesús escucha la misma voz de su Padre, diciéndole, tú eres mi hijo amado. En el monte de la transfiguración está Jesús orando con Pedro, Juan y Jacobo, y se escucha una voz de una nube de gloria que le dice a los discípulos, este es mi hijo amado, a él lo tienen que escuchar. Pero este es el momento, o sea, Marcos declara que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Las personas se preguntaban, ¿quién es? Jesús le pregunta en un momento a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y un profeta de los de antes. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro confesó en nombre de todos, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. Pero es en este momento, donde alguien que no es parte del pueblo judío, que no es parte del pacto que Dios tenía con el pueblo judío, recuerdan la palabra de Jesús, esta es mi sangre que es derramada como el sello de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Era evidente que la cortina se había abierto para que ahora todos los pecadores podamos entrar, podamos volver a la presencia de Dios, entrar a la presencia de Dios, volver a tener una relación en paz con Dios y disfrutar su salvación y disfrutar sus bendiciones. No solo los judíos, sino también ahora los que no eran judíos y los que no son judíos, también podemos volver a Dios.
Es la ironía, ¿no? Los líderes religiosos no lo reconocieron, Pilato no lo quiso reconocer, Judas, que estuvo 3 años con él, no lo reconoció, y acá vemos a un pagano, a un idólatra, reconociendo quién verdaderamente era Jesús. Bien, para ir terminando, 3 verdades que nos deja la crucifixión del Señor Jesús. Primera verdad, la verdad de lo intensamente horrible que son nuestros pecados. No fue el pecado de Judas solamente, el pecado de los sacerdotes judíos, el pecado de Pilato, o sea, estoy hablando de el pecado de codicia, el pecado de envidia, el pecado de cobardía, sino también nuestros propios pecados, o sea, nuestra propia codicia, nuestra propia cobardía, nuestra propia envidia, nuestro propio egoísmo, fueron los que clavaron a Cristo en la cruz. Así de horribles son nuestros pecados. Segunda verdad, la verdad sobre el amor de Dios. Dios podía habernos abandonado con justa razón a la condenación eterna, a las tinieblas de afuera, a la oscuridad eterna, a la perdición y el sufrimiento eterno, pero Dios no lo hizo. No lo hizo porque nos amaba y porque nos ama y porque nos amaba. Él vino en su Hijo Jesucristo para rescatarnos de nuestros pecados. Algunos dicen, en la cruz se ve el amor de Dios, yo lo he dicho muchas veces, pero a ver, el amor en sí mismo quizás no es la mejor definición, sino más bien que en la cruz se ve la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios, pastor? La gracia de Dios es el amor de Dios para quienes no se lo merecen. Sí es amor. Claro que en la cruz se ve el amor de Dios. Pero es gracia. Es la gracia de Dios. Porque es un amor que se le ofrece, que se le da a aquellos que no lo merecemos. Y tercera verdad, la verdad sobre lo gratuito de la salvación. Esto tiene que quedar claro, gente. La salvación no es un premio para gente que se cree buena. El cielo no es un premio para gente que se cree buena. El cielo, la salvación, la bendición de Dios es un regalo para pecadores que no lo merecen. Que no lo merecen. Nadie por su propia bondad, aunque siendo honestos, no hay nadie bueno, el único bueno es Dios, no hay ni uno bueno, no hay justo ni siquiera uno, no lo hay, ¿ok? Ninguna bondad fabricada o aparentada de parte nuestra podrá jamás comprar la salvación que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario. Y unas verdades que también Marcos resalta con este relato de la crucifixión y la muerte de Jesús, porque Marcos, no nos olvidemos, está escribiéndole a cristianos que están en Roma, siendo perseguidos por el mismo imperio romano que crucificó a su maestro, a su Señor, a su Salvador. Entonces Marcos les está escribiendo, Marcos escribe como Mateo, Marcos y Lucas y Juan, escribe no porque están confabulados para darle sustento teórico, la cuestión conspirativa, para imponer una nueva religión en el imperio romano, no están escribiendo con esa intención. Marcos está escribiendo porque él quiere que sus lectores en Roma sepan lo que Jesús hizo por ellos para rescatarlos de sus pecados. Él quiere asegurar que sus lectores sepan esta gran verdad. Lo que pasó en esa cruz fue para rescatarlos a ellos de sus pecados. Y también Marcos, con este relato gráfico de lo que pasó en esa cruz y de lo que pasó previamente, el tormento, el azote, el juicio injusto, las burlas y todo lo que fue el juicio, muerte, crucifixión y muerte de Jesús, todo esto para que ellos comprendan y entiendan, primero, como dije recién, que Jesús vino a rescatarlos de sus pecados. Segundo, que seguir a este Cristo iba a implicar sacrificios y sufrimientos. Tercero, que cada cristiano debería tomar su propia cruz cada día y aceptar que esto es parte de ser cristiano en un mundo que odia a Cristo. Y cuarto, que por la gloria y la bendición de la salvación valía la pena, o vale la pena, enfrentar cualquier sufrimiento en este mundo. Sufrimientos por causa
del nombre de Jesús. Ahora, y termino con esto, desde el capítulo 14 hay una frase, hay una expresión, un título de Jesús que es el que se pone de relieve en toda la trama del juicio político con Pilato, porque la acusación ¿cuál es? Que Jesús dice que es rey, el rey de los judíos. Lo habían condenado en el capítulo 13, en el capítulo 14, perdón, lo habían condenado los sacerdotes judíos por blasfemia. Según la ley judía, el pecado de blasfemia se pagaba con la condena de muerte. Pero saben que Pilato, Roma, no le interesa la blasfemia contra Dios, porque no le interesa el nombre de Dios, entonces saben que Pilato no lo va a crucificar por blasfemia, llevan otra acusación de que Jesús se está haciendo a sí mismo el rey de los judíos, lo cual implicaba una competencia contra la autoridad del César romano. Pilato tenía que intervenir. Entonces le llevan la acusación y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú dices que soy rey. Después Jesús se calla la boca y no contesta más ninguna pregunta, no contesta más ninguna acusación. Pilato lo pone delante de la multitud, dice, acá está el rey de los judíos, ¿qué quieren que hagan con él? Quieren que le suelte al rey de los judíos, y la gente pidió que le suelte a Barrabás. ¿Y qué hago con el rey de los judíos? Le crucifique, le gritaron todos. Y después, la cuestión era que el cartelito arriba de la cabeza de Cristo en la cruz, el rey de los judíos, o sea, el título de su condena. Este se hizo pasar por rey, quiso competir en la autoridad con el César, y así terminó. La pregunta es, los que están leyendo es, ¿no? Los que leyeron eso por primera vez y lo que leemos nosotros ahora, la pregunta ¿es rey? Esto es un rey. Esto se supone que es un rey. ¿Jesús es rey? Bueno, el capítulo 15, 40 al 41, miren lo que dice. De lejos había algunas mujeres mirando lo que pasaba en el lugar de la calavera, en el Gólgota, entre las cuales estaba María Magdalena, una ex prostituta, de la cual Jesús había echado fuera 7 demonios. María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, antes de venir a Jerusalén, en todo su ministerio de Galilea, estas mujeres le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Estaban todas mirando de lejos porque él era el rey de esta clase de gente. Él era el rey de esta clase de gente. Sí, Jesús es rey. Jesús es el rey de los pecadores. Jesús es el rey de los pobres, angustiados, de los endemoniados, de los enfermos, de los perdidos, de los deprimidos. Jesús es el rey de los necesitados, de los que quieren quitarse la vida. Jesús es el rey de los que se sienten al borde del precipicio. Jesús es el rey de los ciegos, de los sordos. Jesús es el rey de una comunidad de hombres y mujeres como estos que lo reconocieron a él como rey. Y que él les abrió la puerta a su reino y a una nueva vida para dejar atrás el pasado, para dejar atrás esa vieja vida de pecado, de sufrimiento, de separación de Dios, de enajenación de Dios, de opresión satánica, de esclavitud en el vicio y en el pecado. Jesús se convirtió en el rey de todos aquellos que le reconocieron como rey, y él como rey les hizo entrar en su reino y les dio a todos ellos una nueva vida. Y Jesús sigue siendo el rey hoy de todos aquellos que lo reconocen como rey, y aquellos que lo reconocen como su rey, él les abrirá de par en par las puertas del reino de los cielos aquí en la tierra, para dejar atrás nuestro pasado pecaminoso, rebelde, desobediente, y empezar a vivir una nueva vida dejando todo atrás. Ahora, es un reino que está, es un reino que va a venir, que un día se va a consumar de manera completa, pero que muchos ya estamos entrando hoy y disfrutando de las bendiciones que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Sí, Jesús es rey de todos aquellos que se humillan delante de él,
confiesan sus pecados delante de Él, vienen arrepentidos delante de Él, le piden perdón a Él, y hay una promesa en la Biblia que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y eso significa el comienzo de una nueva vida. Me pregunto si Jesús es tu Rey, si ya reconociste a Jesús como tu Rey. Déjame decirte algo. Si hoy Él no es tu Rey, cuando Él vuelva y regrese a establecer su reino en la tierra, Él va a ser tu juez. Él va a ser tu juez por haberlo rechazado mientras tuviste la oportunidad, como hoy, de reconocerlo como tu Rey y entrar a su reino. Pensad. Gracias por estar ahí. Dios los bendiga mucho. Y hasta nuestro próximo encuentro. Chao.